El Fondo Monetario Internacional, o FMI, instó a los líderes del G20 a evitar políticas nacionalistas miopes. Y bueno, hay que recordar que en el G20 se encuentra México y Peña Nieto, y que piden evitar políticas nacionalistas, y lo que quieren hacer es destruir a México y a países como México para ponerlos en las manos de los americanos. Evitar políticas nacionalistas o de izquierda y seguir dándole todo el poder a los gringos. También les pidió que trabajen juntos en la resolución de sus diferencias económicas y comerciales en la reunión del grupo de esta semana, en una nota dirigida a los líderes del bloque, que incluye a economías desarrolladas y emergentes, como Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, China, Japón y, por supuesto, el perrito de todos estos países, México, Argentina, Canadá, Brasil y Sudáfrica. El Fondo Monetario Internacional subrayó que se necesita un sistema comercial abierto y reglamentado para tener una economía global estable. Bueno, una economía global estable. Estados Unidos, muy felices, comprando limones de la medida y el color que les gusta y se les antoja. Gran Bretaña saliéndose del Brexit porque son pudientes. Japón, Francia y Alemania, ¿qué se puede decir? Italia con sus carros de lujo y sus superartistas, y China, bueno, el dragón dormido que se despertó, y Japón, una potencia emergente. ¿Qué puede hacer el mediocre Estado mexicano contra estas potencias mundiales? Nada, asumir su papel de lacayo ante lo que dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué es el Fondo Monetario Internacional? Tiene una cara oculta, una cara terriblemente espantosa que no muestran y se ponen una máscara con famosos préstamos que al final de cuentas acaban destruyendo naciones como la griega. Estados Unidos, como única potencia, tiene un derecho de veto sobre cualquier decisión importante en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Podría haber una alianza de los 187 miembros del Fondo Monetario Internacional para decir una reforma, y solamente con la omisión de Estados Unidos, esa propuesta de reforma no podría ser implementada. O sea, ¿quién manda en el Fondo Monetario Internacional? Los gringos. La representante del organismo no gubernamental internacional Eurodat, María José Romero, consideró que la supremacía estadounidense en la toma de decisiones responde a la estructura de gobierno de estos organismos, y recordó que un claro ejemplo por intentar moldear las políticas económicas de los países de América del Sur tienen sus orígenes en el denominado Consenso de Washington, que no es otra cosa más que Estados Unidos adueñarse del mundo. Una fórmula ideológica que impone al mundo el sistema político y económico hegemónico de Estados Unidos. O sea, lo que le conviene a ellos, que México se amuele, que todos los demás países hagan lo que se les antoje, mientras no afecte a Estados Unidos. En los años 80 y 90, estas dos instituciones fueron las que impulsaron y lideraron las políticas del Consenso de Washington, que promovían la liberación de las cuentas de capital, la privatización de servicios públicos, repito, la privatización de servicios públicos, Pemex, la educación, seguro social. Hay esos del seguro social que se sienten muy tranquilitos, ya nada más que los privaticen van a ver. La flexibilización del mercado laboral, entre otras políticas, lo que significa que tú como obrero ganas menos, tienes menos vacaciones, menos prestaciones, como diría Peña, estás más jodido, y los ricos cada vez se enriquecen más. Los países no solo tenían que pagar los préstamos que les hacían, sino que además veían cómo ambas instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, moldeaban, reformaban y estructuraban con objetivos políticos las economías nacionales de los países en desarrollo. ¿Qué significa? Lo que ya hemos comentado en otras noticias: todas las reformas que envió Enrique Peña Tonto se las mandó el Fondo Monetario Internacional bis Estados Unidos. O sea, ni siquiera fue algo que decidieran ellos. Les dijeron, haz esto, y ellos, como perritos faldero que son, lo hicieron. Eso es el Fondo Monetario Internacional, y contra eso se lucha. Y por eso hoy el Fondo Monetario Internacional dice y advierte que tener cuidado con el nacionalismo. Pues a México nos fue muy bien con el nacionalismo cuando se expropió el petróleo, pero evidentemente estos malditos parásitos no quieren eso.
Estos objetivos políticos han sido capaces de ser implementados porque tienen una estructura de gobierno en las que las potencias siguen teniendo una voz principal. Desde su creación se han repartido gobiernos entre Estados Unidos y los países europeos, básicamente Estados Unidos y Inglaterra. Entre ellos se reparten los países. Entonces, el Fondo Monetario Internacional está controlado por los países europeos y el Banco Mundial liderado por ¿quién creen? Pues por Estados Unidos. Y los países en desarrollo siempre han tenido una posición minoritaria en esas estructuras. Minoritaria me parece excesivo. Me parece que no existen, simplemente es como en México, una farsa para hacer creer que el Fondo Monetario es internacional. Pero no es así, es el Electra de Estados Unidos en el que van los pobres países gobernados por dictaduras que piden préstamos estrafalarios y endrogan a las naciones que acaban endeudadas por 40, 30, 50, 100, 1000 años, lo que tú quieras. Y por eso hoy el Fondo Monetario Internacional dice cuidado con la nacionalización miope, cuidado con los gobiernos de izquierda que buscan el bienestar de sus pueblos y no el bienestar de Estados Unidos y de Inglaterra. Tremendas cosas, pero es parte de lo que nos afecta. De ahí verdaderamente viene todo el mal que existe en México. RH Noticias. Próximo jueves a partir de las 8 de la noche, únete al debate en vivo en RH Noticias, donde platicaremos entre todos las noticias que afectan a los mexicanos y estaremos platicando y conversando entre todos nosotros acerca de lo que podemos y no podemos hacer, de lo que es correcto y no es correcto. Únete jueves a partir de las 8 de la noche en vivo, RH Noticias.